Nosotros, es verdad que siento que no haya más gente, entonces sabemos todas las asociaciones que nos cuesta la vida hasta los propios socios que participen de lo que hacemos. Pero bueno, como todos los años y 7 ya que llevan haciendo la Semana de la Discapacidad, pues al final también participamos y colaboramos con el Ayuntamiento y con servicios sociales. Entonces, en esta ocasión pues tenemos a Mari Carmen Gallardo, que es una psicóloga y muy amiga nuestra y colaboradora de la asociación, y Alberto Cabello, que también es muy amigo y más que va a ser, que nos va a ayudar y nos va a explicar pues, desde sus puntos de vista sobre la discapacidad y la sobreprotección y otra serie de cosas que es muy interesante y que va a hacer de esta charla muy activa y muy dinámica. Así que os dejo con ellos y gracias por venir. Bueno, unas notitas que yo quería aclarar antes de que no final por ahí. Bueno, como somos tan poquitos, si queréis, los que están detrás pueden un poquito incorporarse como más de cerca, más a los lados, y así nos juntamos todos, porque vamos a hacer también algún ejercicio práctico y así no nos lo perdemos nadie. Y así también me escuchan mejor a mí con mi voz de pitifillo que tengo. Si podéis, sentaros en primera fila, hacemos con un poco de semicírculo. Quien me conoce a mí sabe que soy muy dinámica, que muevo mucho a la gente y que... Siéntate por aquí. Aquí hay otra silla. Aquí también hay otra vacía. Aquí hay una libre. Aquí hay una silla por si tiene alguien más. Perfecto. Bueno, pues lo dicho, como somos tan poquitos, pues bueno, lo breve y bueno o lo poquito y bueno, 2 veces bueno. Así que agradezco enormemente que estéis aquí. Agradezco también que os haya interesado el tema del que vamos a trabajar, que es el tema de discapacidad. Ese término no me gusta, pero lo hemos elegido porque es el que más común se conoce. Normalmente sí, las personas conocen más el término de personas con discapacidad, personas con diferentes capacidades, aunque el que más nos gusta a nosotros, como siempre, es la diversidad funcional. Diversidad funcional, ¿vale? Entonces, también vamos a hacer una cosa. Vamos a pedir a uno de vosotros que se siente en esta silla de ruedas, porque he ido al hospital por ella, que me ha costado ver una silla que aparcar todo. No la vamos a dejar vacía, ¿por qué no? ¿Alguno de vosotros nunca se ha subido en una silla de ruedas? ¿Alguna persona que no haya probado nunca? Nunca te... Pues venga, aquí, castigado. Te tocó. Bueno, pues tú, en un trocito de la charla, vas a estar subido en esta silla de ruedas. Colócate los pies, bien. Porque resulta, pues bueno, que... No lo hacen bien, hay que hacer. Eso, es que te falta ponerte. Además, ha sido muy divertido porque cuando hemos recogido la silla, cuando veníamos para acá, Carmen me ha dicho que me sentase en la silla y ya me está el coche andando. Y todo el mundo se nos quedaba mirando. Así que ha sido interesante. Bueno, pero también lo que vamos a hacer, Luis, es que cuando tú sientas que viene alguien en la puerta, tú vas a ser el encargado de levantarte a ver si la puerta se ha quedado bien cerrada. Pero no te puedes levantar porque tiene una parálisis, lo que es de para abajo, sí. Y no te puedes levantar. Pero sí es verdad que yo te voy a pedir, por favor, que vigile muy bien quien entra y sale, si entra un compañero, alguna persona más que va a venir a la charla, y que quiero que te levantes para confirmar si la puerta está bien cerrada, para que no haya ruido. ¿Vale? Que me lo haga bien, ¿eh? No, vale. De verdad no se me dio el caso de que me quedé paralizado. ¿Sí? Sí. Una sensación difícil, de que no me respondían, pero nada, las piernas, como si no tuviera. Pues a ver cómo te sientes y luego también lo compartes con todos nosotros, ¿vale? De acuerdo. Eso por un lado, antes de ponernos también mano a dar un poquito las 4 cosas que quiero. Y ahora vamos a hacer también otro ejercicio. Vamos a empezar con ejercicio práctico. ¿Conocéis el juego del teléfono, no? ¿O sí. No? Sí, ¿no? ¿El teléfono roto? Claro, el teléfono roto. Entonces lo que vamos a hacer es que yo tengo aquí un folio, lo he ampliado a tamaño A3 para que cueste menos leerlo. Y entonces pues una persona va a leer una frase que ya hemos seleccionado aquí en el folio con el boli, y entonces pues se va a decir a la otra persona en el oído. Y al final pues vamos a ver lo que al final la otra persona saca de lo que ha escuchado.
Porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Y eso ya sabéis perfectamente. Pues vamos a empezar por Luis, que vamos a desplazar la silla, porque no se puede mover. Y hemos elegido la frase número 4, léetela, despacito, en voz baja, no se la comente a los compañeros. Yo no leo las letras, no, pero un cacho así. Es un párrafo, ¿no? Claro, una frase. Claro. No, es un poquito así, hay otras más grandes que las hemos descartado. Hay otras más complicadas. Sí. ¿Todo ese rato lleva leyendo? Sí. Tú imagínate cuando llega de ¿Elegimos otra más cortita? No. ¿Te parece bien? Ahora que se la aprendía. Leerla entera. Acércate a la compañera y se la dices en el oído. Y tú, lo que él te haya dicho, te acercas a tu compañera y se lo transmites también en el oído. Y así lo vamos a hacer hasta el final. ¿Tú te lo sabes? Es que si no es trampa. Me han chivado por aquí que eres chofer de camión, que se nota lo de la marcha atrás y lo de... Hasta que me quedé, que fue conduciendo, me quedé 2 veces, que tuve que echar mano con la pierna, con las manos engarrotadas, que me quedé, que digo, me mato, o lío una, y llevo lo que sea por delante. Y entonces llevaba un tren de carretera, más largo del tren. Y entonces fue cuando ya también empecé de médico y más. Vamos a ver cómo sigue la nota. Ya viene deformado. Además, esto podemos sacar también de lo que son los chismes, muchas veces también. Algo innovador. Yo creo que no, yo no he dicho de esa información, ¿eh? Yo he dicho que escribáis exactamente lo que escucháis y lo transmitáis. Esto de cosecha propia, nada. Algo de eso. Es muy fácil. Es muy fácil. Ha perdido el 75% ya. El 75 no. Que termina muy rápido. Es muy fácil, estoy convencida. Hemos elegido que es de amor, la que más bonita que hemos elegido que es de amor. No toco. Es muy difícil. Uy, no me estoy la de noche. No vale repetir. Hay un ejercicio. ¿La has podido? ¿Te la has pillado, no? Por el Facebook de este tipo hablando de cómo las personas cuando escuchamos las cosas las deformamos y cómo las historias que al final son verdaderas barbaridades de lo que es la Ya no te lo digo más, que te lo he dicho 3 veces. Sí, Exactamente. y verás, con este ejercicio cómo salen cosas. No sé cómo, ¿eh? Y le vamos añadiendo también cosas, ¿no? ¡Aquí se queda atascada! ¿Terminado? No, se ha quedado atascada. De aquí no pasa. Algo ha llegado. Bueno, a ver, empezamos. ¿A ti qué te ha llegado? Queriendo porque no quiero. La verdad que ha sido fácil. A ver, Nuria, tú que además tú tienes el sentido muy diversidad funcional. Sí, pero la memoria... ¿Qué le has dicho? Después de la antena un poco. ¿Qué le has dicho a tu compañero? ¿Qué le has dicho? Queriendo porque te quiero, no sé qué, no me acuerdo. Tú no queriendo, y ella te ha dicho te quiero. Ahí ha ¿Tú qué has cambiado. entendido? Queriendo, no queriendo a ti, porque te quiero, porque tú me quieres a mí. ¿Tú qué has entendido? No me acuerdo mucho. Queriéndome o no queriéndome, si no te quiero a ti, tú me quieres a mí, si yo te quiero a ti, tú me quieres a mí o algo así. Era.
Esta es larga, es larga. No veas, es que era... Yo te quiero a ti, pero aunque tú no me quieras, yo te quiero a ti. Ahí está. Eso más o menos. Esa es más o menos Claro, lo que era. eso es lo que ella me ha dicho. Y lo que yo le he dicho. Sí. Así allí, así allí. Se ha torcido aquí. Se ha torcido por aquí. A ver, levántelo. Queriéndote, ya me ha ido. Queriéndome o queriéndome, ahora queriéndome, yo te quiero a ti. Aunque tú no me quieras, yo te quiero a ti. Más o menos. Sí, algo así. Algo así. A ver, vosotros los que estéis más próximos. ¿Tú qué entiendes? No, no te acuerdas de nada. No, si te acuerdas que han dicho eso, ha sido lo que... Sí, pero lo que ha dicho ella, me acuerdo que eran dos frases, me acuerdo que una era la de aunque tú no me quieras o algo de eso, yo te quiero a ti, y si aunque tú no me quieras, yo te querré siempre a ti o algo así. también ha hecho el amor verdadero. Eso se nota que era una enamorada, una apasionada. Es que tiene todo un trabalengua. Sí, es que es un trabalengua. Leemos cómo es la frase. Yo no quiero que tú me quieras porque yo te quiero a ti. Queriéndome o sin quererme, yo te quiero porque sí. Toma ya, la Virgen. Cambia de trabalengua, pero sí. A mí ya se me olvidó. Aquí había terminar en un trabalengua y allí voy a empezar por una poesía. Un poquito de poesía. Así es. Lo que Decía queremos trabalengua. demostrar con este tipo de juegos es que imaginar a una persona que tiene discapacidad auditiva lo que le cuesta captar la información, por ejemplo, en función de la capacidad que tenga para escuchar. Sobre todo las personas sordas totales que no tienen esa posibilidad, es todo gestual. Así que si alguna vez encontráis con una persona con discapacidad auditiva, intentad poneros de cara de frente a esa persona para que os pueda leer los labios. Y luego también imaginar a una persona con discapacidad intelectual que leer esta frase e intentar recordarla le tiene que costar, si a vosotros ha costado bastante, a una persona con discapacidad intelectual le tiene que costar muchísimo más, primero comprender la frase y luego memorizarla. Y que también tenéis que tener en cuenta que si podáis a una persona con discapacidad intelectual hablarle con más lentitud e intentar vocalizar muchísimo, cosa que yo sigo trabajando porque tampoco es sencillo. Y eso es lo que quería transmitiros con esta actividad. Esto es lo que queríamos haceros conscientes, que a veces es difícil en el mundo de la diversidad funcional, es difícil a veces el que o nosotros no sabemos ponernos en su lugar, no sabemos tampoco empatizar y muchas veces actuamos desde nuestra perspectiva o desde nuestra posición, entre comillas, con infinitas comillas, de la normalidad y no sabemos considerar un poco las dificultades que ellos tienen y que nosotros tenemos. Porque es la segunda cosa que queremos plantear, que es un poco el PowerPoint que viene aquí, que es el segundo, sí, que absolutamente todos, si estáis de acuerdo conmigo, somos discapacitados. Todos. Pero no que tengáis reconocida una discapacidad, sino es que lo que queremos decir es que a lo mejor hay cosas que no podéis hacer, que las hacéis de forma diferente o que no tenéis esa capacidad. Que todo el mundo tiene limitaciones. Todo el mundo tenemos limitaciones. Que de aquí yo quería que saliera la segunda, que las preguntas que os lanzamos, que es lo que vamos a trabajar también ahora, es que ¿pensáis que todos tenemos las mismas capacidades? No. No. ¿Creéis que todos somos discapacitados en alguna habilidad? Sí. Vamos a recordar en qué somos discapacitados cada uno. Y aparte de eso, imaginaros si por esa limitación la persona os tratase de forma diferente. ¿Qué pensaríais de esa actitud? ¿Os parecería bien o nos parecería bien? ¿Cómo la veríais? Muy mal. Vamos a reflexionar un poquito de qué capacidad tenemos discapacitada. Yo, por ejemplo, yo soy zurda y yo la mano izquierda soy una discapacitada total. No puedo hacer absolutamente nada con la mano derecha, perdón. Con la izquierda lo hago todo. Entonces yo me agobio muchísimo con las mesas que están en los pupitres a la derecha, porque no escribo con la derecha. En muchos sitios cuando me exigen posiciones con la derecha lo paso muy mal porque no sé hacer nada con la mano derecha. Aparte de que los que hemos sido zurdos también, hace unos años también nos trataban raro, nos trataban y nos daban caña.
¿Vosotros podéis compartir alguna capacidad que tengáis más limitada que 10 con Tras? Pues yo tengo muchas, pero entrar ya no veo de lejos. Ay, yo Que saco yo un ni de apoyo, lejos ni de pues, cerca. yo de cerca ahora mismo todavía, pero en breve. Y aparte de muchísimas otras, en cuanto a rasgos de personalidad o capacidad de hacer algo. Pero es verdad que en este caso el tema de la visión, pues con el apoyo a la gafa, lo llevo mejor. Que no todas las discapacidades o todas las disfunciones puede tener apoyo. Y además el estigma de esa discapacidad es menos aberrante. Está más afectado que otra. La aceptación social es muy importante lo que es con respecto a la discapacidad. ¿Reconocéis alguna discapacidad más que tengamos? Yo ya voy perdiendo oído, aquí me doy cuenta. No puedo llevar nada, pero estoy a cada momento. ¿Cómo has dicho? Digo, jolín, que me noto yo ya la falta de oído. Yo tengo memoria PER. ¿Tú qué ibas a comentar? Bueno, yo tengo memoria PES como ella. No sé si yo se la he pegado a ella o ella a mí. Bueno, pues no puedo usar las manos porque tengo una enfermedad también de la piel y entonces he aprendido a hacer las cosas con los codos, con los dedos, con las muñecas. Y claro, me limita para muchas cosas de la vida también. Y también es una cosa que la gente te ve y no lo entiende. Que tiene una cosa en la piel y solo te pica o es, pues me limita mucho y la gente no lo entiende. Casi nadie empatiza conmigo, la dermatóloga solo, que es la que lo entiende. Es un problema también que queremos también un poco trabajar en cómo se trata de forma diferente. ¿Me puedes dejar momento la bolsa donde llevo ¿Los antifazas? la antifazas? Que enseño la cosa. Ahora también nos vamos a poner ciegos a todos, aquí nos vamos a ir todos, y tú no te vayas... Tú no vayas a salir corriendo. Esta vez primero. ¿Qué quieres? ¿Te has dejado de grabar? Imaginad el problema que tienen las personas que tienen alguna limitación o alguna discapacidad cuando van por la calle y tienen que llevar su prótesis o cualquier herramienta de apoyo que normalmente cuesta mucho al principio adaptarse a ellas porque normalmente lo ven totalmente diferente, a la gente le resulta llamativo y a veces pues es súper complicado adaptarse a estas situaciones. Pues imaginar a mí en clase con esto, con una gafas lupa que tenía una lupa enorme en el ojo y yo siempre intentaba lo imposible por romperla porque claro, los compañeros fuera una guasa todo el día enorme, porque claro, el ojo se ve, como vais a comprobar, enorme. Entonces esa es otra cosa que las personas con discapacidad pues lo tienen un poco difícil porque les cuesta asimilar que porque lleva ese apoyo con el que pueden realizar sus actividades de la vida cotidiana, pues al principio cuesta un poquito. Pero bueno, hay que acostumbrarse a todo y gracias a ella, pues ahora porque ya he perdido más resto visual, pero era como yo estudiaba, con fotocopia tamaño atrás en un principio, cuando no tenía telelupa. Pero ya no, ya esta adaptación ya no me sirve a mí por el resto visual que tengo. Pero el tema es que el problema no era tuyo, el problema es de los demás que pasamos alrededor, que estamos enjuiciando, valorando lo que... Poco concienciado de la realidad que hay. Pues los niños son los que normalmente se buscan, porque una persona mayor eso lo ve y se da cuenta. Sí, pero voy a dirigir para una cosa. Los niños juzgan porque los padres no los educan. O sea que la educación viene desde casa, porque Alberto es mi primo, ¿vale? Mis hijos saben que él es ciego, Nuria también es mi prima, y mis hijos jamás miran a nadie mal, por eso me preguntan a mí, porque son pequeños, y les da curiosidad. Pero si tú lo tratas como algo normal, y Alberto viene a casa y es una persona más de la casa. Sí, yo llego a casa y soy una persona, vamos, totalmente normalizado por ser niño, eso es un encanto. Y luego, pues, lo que ocurre es eso. Hay mucha falta de información, falta de educación, y entonces, pues, eso se debe hacer desde casa y también de la sociedad en general, que la aceptación de todo, de lo diferente, que lo diferente no debería ser una cosa mala, debería ser una cosa buena. Yo siempre lo
le he pensado y hace poco se lo decía a una amiga, yo se lo digo, a mí me gusta tener amigos diferentes. Y claro, al principio no lo comprendía, pero luego se ha dado cuenta que es mejor lo diferente que lo normal, te enriquece muchísimo más. Es que es muy aburrido, no normal. Claro, lo normal siempre es igual. Siempre. Y también, un poco a colación de todo esto que estamos comentando aquí, es la discapacidad universal, es decir, estamos viendo como todos tenemos ciertas capacidades y también ser muy conscientes y hacer muy conscientes a nuestros hijos, a nuestra familia. Es un móvil, no sé, Sí. no es. Alberto, a ver si te está sonando el móvil. A ver si va a ser el mío. Jesús, cógeselo y tráelo para acá. Sí, Sobre tráetelo todo, para acá el para que no concienciar haga a contacto. nuestros hijos a nivel educativo, Espera, dámelo. Te lo guardo yo. el concienciar de los límites de la discapacidad. En cualquier momento todos podemos, es una línea muy frágil que nos limita. Ahora podemos salir a la calle, tener un accidente y quedarnos en una silla de ruedas. Y de ser, entre comillas, millones de comillas, normales, pasar, entre comillas, a tener una discapacidad, una diversidad funcional. Y es cuestión, la vida es cuestión de segundos, cuestión de minutos, la vida te cambia y te puede ir de un lado del puente al otro, porque es así la vida tenemos esa parte de aceptación. Pensamos que no nos puede ocurrir y en cualquier momento una vuelta a la calle, a la esquina, te pueden atropellar o a lo mejor tener un accidente o que te dé una enfermedad sobrevenida y de repente ya tienes una discapacidad y al principio pues no es fácil de aceptar porque yo tengo personas conocidas que estaban perfectamente sin tener ningún problema y a raíz de tener un accidente grave pues han empezado con su discapacidad, han tenido que aprender a hacer las cosas de una forma distinta a la que las realizaban antes y ya después empezar de cero y luego que también aceptar a cómo estaba esa persona antes a cómo está ahora requiere de un tiempo que es bastante. A lo mejor unas la aceptan antes, otras tardan más. Y entonces pues esa es otra cosa que la gente debería de conocer, de que tenemos que valorar lo que tenemos porque nunca se sabe cuándo lo vamos a perder. Desde la positividad, desde vivir también el presente, las técnicas de mindfulness que hacen que también enseñan a todas las personas, nos enseñan a vivir más en presente, a estar un poco más en el momento y a apreciar la vida tal y como nos llega, que es, la vida es eso, es un recorrido, no sabes lo que te puede pasar. También tenemos que educar a nuestros hijos e hijas, es decirle que chico, que una persona con diversidad, es que en el cole hay una clase de niños distintos, de niños especiales, sí, cariño, pero esos niños son maravillosos, intenta conocerles y después de conocerles, que no olvides también que esos niños han tenido unas circunstancias, bien sea de nacimiento, bien sea por accidente, bien sea por circunstancias genéticas y eso, que han llegado a donde están y que en cualquier momento nosotros también podemos estar ahí. Creo que también nos falta mucha labor educativa desde la familia, el que también concienciar a nuestros hijos que se acerquen a personas con diversidad funcional. Hay un ejercicio muy bonito en internet que se han hecho en varios institutos, que lo que se hace como niños de clase acompañan a niños con diversidad funcional de ese instituto y hacen como entrevistas. Quiero conocerte, cómo te llamas, y tú cómo te llamas, y a ti qué te pasó, y empiezan a conocerse, hacen como ruletas semanalmente en una clase que tienen lo que es de ciudadanía, y entonces los niños se acercan a esas comunidades, a esos niños, y la verdad que luego mejora muchísimo las interrelaciones, la aceptación, y es un conocimiento muy importante. Total. Si nosotros no conocemos, Luis, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás ahí? Es decir, si no, si él me lo explica, yo lo entiendo y empatizamos con él. En el presupuesto de que fuera. Sí, porque lo que tenemos los 4 modelos que durante se ha considerado a lo largo del siglo XX, el siglo XXI de discapacidad. Bueno, también quería comentaros que todos somos iguales, que todas las leyes, hombres, mujeres, personas con discapacidad, todas las leyes
dicen que todos somos iguales. Otra cosa es el Una cosa real. es lo que es la teoría y otra cosa es la práctica. Pero de verdad tenemos que trabajar mucho en esta idea, tenemos que postularnos en esta idea y tenemos que partir o vivir y caminar basándonos en esta idea, la idea de igualdad y que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona y que somos iguales ante la ley. Eso que no se nos olvide nunca, que es muy importante porque que luego la realidad sea mucho, la práctica sea mucho más difícil, sí es cierto. Pero bueno, nos tenemos que posicionar desde ahí. Tenemos que ser positivos y aunque haya que seguir trabajando mucho con los recursos que tenemos y todas las instituciones que nos rodean, pero hay que seguir trabajando de forma positiva para que las personas con discapacidad realmente seamos iguales en todos nuestros derechos. Pero bueno, eso realmente lo tenemos que hacer las personas con discapacidad y luego también pues manifestar que si hay algo que nos están tratando de forma diferente, hacerlo conocer. Aunque a veces también cuesta conseguirlo, pero si uno no lo manifiesta no lo va a conseguir. Denunciar, que parece una palabra tan grande, pero que no es tan grande, es quejarte y decirte lo que tratas de decir, ¿no? Perfecto. Sí, No callar. exactamente. Decir las cosas tal y como las pensamos, que bueno, es una cosa que a mí me costaba muchísimo también y cada vez lo voy llevando mucho mejor. Bueno, ahora el PowerPoint, lo que es apego. Yo también quería explicaros los tipos de apego porque, bueno, esta charla íbamos a hablar de discapacidad y sobreprotección, ¿no? Sobreprotección no solo en la discapacidad, en líneas generales hacia nuestros hijos. Todos somos madres, padres, y entonces quería dar una pincelada en ese aspecto y comentar que los estilos de apego, que es el vínculo emocional que nuestros hijos desarrollan con las madres y con los padres cuando nacen, esos primeros años, como nosotros eduquemos, como nosotros interaccionemos con nuestros hijos, entonces eso va a dar una figura de seguridad emocional. Y esto es muy importante para un desarrollo adecuado, un desarrollo sano de la personalidad de nuestros hijos. ¿Qué pasa en familias cuando tienen hijos con discapacidad, con diversidad funcional? Que este apego es un apego a veces patológico, es un apego inseguro, un apego de que tendemos a la sobreprotección. Yo que he trabajado con niños con dificultades, con niños autistas, con niños con... los padres, es que no sabe hablar, es que no puede salir solo, es que también no hablar de su experiencia personal. Sí, además todo este tipo de cosas, que los miedos que tienen los padres lo que hacen es que la persona con discapacidad no se desarrolle. Por ejemplo, a mí me costaba muchísimo comunicarme, aún lo sigo trabajando, lo que es la expresión, y era porque, claro, yo estaba en casa, no me relacionaba con otras personas y al no comunicarme, aparte de que me daba mucho miedo comunicarme porque yo pensaba que lo que iba a decir no iba a estar bien o iba a estar mal dicho y muchas veces me ponía la mano en la boca o era muy tímido, me costaba mucho relacionarme. Y era por eso, porque no había tenido la posibilidad de trabajar esa habilidad con otras personas. Lo único bueno es que cuando hice las prácticas de auxiliar administrativo en la radio, pues yo que me esperaba que solo iba a hacer tareas administrativas y entonces cuando llegó el director, sin yo saberlo, me metió en la pecera, que es donde se hace la radio, y claro, aquel día fue trágame tierra porque empezó a hablarme, porque me dijo, no, tú no te preocupes, que yo solo te voy a enseñar cómo funciona esto. Y entonces, pues los primeros días fueron muy complicados, pero gracias a esa experiencia, pues yo ahora me comunico y me expreso mucho mejor. Así que es muy importante que los padres, aunque sé que hay otros padres que no tienen tantos miedos, aunque cuesta muchísimo, y entonces ayuda a que esa persona la apoya y se desarrolle, pero luego hay otros que lo limitan. Y eso es muy importante. De hecho, conozco casos en los que la persona está en silla de ruedas, sí que es cierto que tiene una gran limitación, y en algunos casos de personas tetraplégicas que tienen que levantarlas de la cama para ponerla en la silla y entonces pues en todo momento la acompañan y entonces pues no dejan que esa persona se desarrolle en el sentido de que si esa persona quiere relacionarse con sus iguales o con otras personas que pueden llegar
a ser personas de apoyo, sus amigos o lo que sea, pues al estar ellos, ejercer ese control, las personas no van a tener la libertad de desarrollarse. Entonces, aunque esa persona esté limitada, si tiene un espacio donde desarrollarse con otras personas, va a desarrollar una habilidad y una autonomía que no va a tener si esa persona siempre está ahí, porque no le va a dar la libertad para poder hacerlo. Mi conclusión muchas veces, ahora que también estoy dando algunas charlas sobre violencia de género, ¿no? Y las mujeres reflexionan, yo reflexiono con ellas también, que es un tema que me apasiona, es que estamos en una sociedad en la actualidad que tenemos mucho miedo a lo diferente, miedo a lo desconocido. Estamos bombardeadas por el miedo al que dirán, miedo a salir donde estoy. Es decir, es que estamos con miedo, no sé por qué, porque yo hablaba un poco de los medios de comunicación, cómo nos están controlando, cómo nos están dando noticias que nos están volviendo un poco más inestables, cómo estamos perdiendo el juicio crítico. Pero es que los padres con hijos con discapacidad tienen muchos miedos y a veces tampoco se les ayuda lo suficiente a decir, no tengas miedo, es algo diferente, es un mundo que te vas a encontrar, que no sabemos, y además que en ese mundo podemos estar cualquiera en cualquier momento, pero no tengas miedo. ¿Cómo lo voy a dejar salir solo y si le pasa algo? O cómo, si yo me encuentro en casa, ¿cómo va a poner la mesa? O ¿cómo va a recoger su plato? Entonces, los padres, por desconocimiento, por miedo, a veces también por nuestras propias inseguridades, que pensamos que las madres, sobre todo, y los padres en la actualidad, somos como imprescindibles y que tenemos que cobijarlos debido a la discapacidad que ellos tienen. Y ahí nos equivocamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. En todas las enfermedades, yo creo que el miedo es algo con lo que tenemos que aprender. Quitarlo no se puede, los miedos no se pueden quitar, pero sí se pueden, como yo digo, hacerlos nuestros amigos y a partir de ahí caminar siendo un poco más fuerte, más potente y entendiendo que las dificultades, que como decía el PowerPoint, es que no era lo que es que eres lo que superas y lo que te esfuerzas en superar. Creo que ese miedo deberíamos de aprender a manejarlo más correctamente. Sí que es cierto que deberíamos de aprender a manejarlo más correctamente, pero claro, lo que ocurre, por ejemplo, las medios de prensa, como tú comentabas antes, no ayudan, porque a veces la imagen que da de la discapacidad no es la más adecuada. A lo mejor dan una visión en muchas ocasiones de superación, en otras ocasiones de pena, en otras ocasiones incluso cuando seguramente habéis fijado en muchas ocasiones cuando ha pasado algo con alguna persona con trastorno mental, que es una discapacidad más que tiene más estigmatizada, de la discapacidad más estigmatizada, pues a lo mejor si ocurre algo, pues en el titular de prensa ya te aparece, pues ha ocurrido un hecho y ha sido porque la persona tenía trastorno mental. Eso hace mucho daño también, lo que es la discapacidad en general, cuando lo que queremos es demostrar una visión de normalización. Y luego también otra cosa que ocurre en muchas ocasiones es que las personas de una manera u otra llegan al mundo de la discapacidad y en muchas ocasiones por esa falta de conocimiento e información se ven como una falta de recursos, que sí que es cierto que por un lado las asociaciones ayudan mucho, pero a lo mejor otros recursos, si necesitan una terapia, si necesitan un logopeda, pues la tenemos hasta los 6 años por la atención temprana, pero luego lo demás se lo tiene que cubrir la propia persona y es muy complicado. Si esos recursos estuviesen mejor organizados, pues la persona se podría desarrollar mucho mejor. Por eso es normal que las personas tengan miedo. En muchas ocasiones no saben cómo lidiar con esa situación. Así que yo creo que eso, una mejor información, mejor comunicación y una organización de los recursos en condiciones harían que ayudasen a esas familias a poder mejorar ante esa situación. Es lo que yo por lo menos pienso desde mi humilde punto de vista. Yo quería hacer un apunte, que de hecho estoy aquí por el ayuntamiento, pero casi todo lo que está aquí lo sabéis, con respecto al tema del cuidado de la imagen en los medios de comunicación de cualquier persona con trastorno mental o con una discapacidad. Se está en ello, se es sensible a ello y de hecho en breve se firman convenios con el gabinete de prensa para que cuiden la figura de la persona con discapacidad, para que el lenguaje sea el adecuado,
para que no sigamos perpetuando estigmas con respecto a personas con discapacidad, y de hecho es cierto, pero cada vez, o por lo menos nosotros sí vamos a cuidar muchísimo eso. Con respecto a otra cosa que habéis dicho antes, con respecto a la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, en breve, y además salió también en el Consejo, hay un anteproyecto donde ya, aunque las personas a partir de los 18 años están tutoriadas o en curatela con alguna persona que para ello esté, el juez va a decidir, o podrá decidir, asesorado también, qué personas y qué derechos necesita tutela o en qué derechos necesita un apoyo, pero ellos pueden decidir. Es decir, que será una ley que modificará bastante por la vida, por supuesto, de las personas con discapacidad, los que estamos alrededor, las familias, las asociaciones, y será un punto bastante importante. Y será individual. Y será Persona por individual. persona. No se generaliza, Será irá caso por individualizada. caso, y yo creo que es un gran avance. A ver cómo se va resolviendo, pero yo creo que Sí que habrá avance y de enhorabuena por completo. sé que se hace lo posible por la administración por dar una imagen de igualdad de la discapacidad. Lo único es que luego, por ejemplo, las redes sociales, lo que suele ocurrir, hace bastante daño. Sé que también existen las guías de estilo para el tratamiento del lenguaje de la discapacidad. Pero claro, no dependemos solo de los medios locales. Sí que los cambios, como Los casi cambios todo, son complicados. porque lo primero que hay que cambiar es lo de aquí, que es la mente, y claro, eso nos cuesta bastante. Eso. Pero bueno, poco a poco, y además luchando por eso, que de hecho lo has comentado, el manifestarse cuando algo no nos va bien, cuando alguien creemos que pisotea nuestros derechos, y tenemos que denunciar si ese es el caso. Exactamente. Bueno, aquí tenemos preparado un vídeo, pero vamos a dejarlo porque quizás lo pongamos al final, porque si no, no nos va a dar tiempo a hacerlo todo, que luego también tenemos algún tallercillo también de discapacidad y tenemos muchas cosas. Esto lo vamos a comentar muy rápido, lo que es como, y vamos a hablar de sobreprotección, la familia, importantísima, la sociedad, y que con personas con discapacidad va a ejercer su función bien de amortiguación o, como hemos dicho anteriormente, pueden limitar las habilidades individuales y colectivas de las personas con discapacidad. La familia es muy importante, la que se va a encargar de que de ese chaval o ese chaval, ese niño vaya creciendo. Entonces, siempre tenemos que tener muy claro que desde nuestra perspectiva, incidir en que las familias tienen que facilitar y amortiguar, no tienen que limitar. Por tanto, los modelos familiares influyen muchísimo, los estilos de apego influyen muchísimo en que este chaval luego tenga mayor independencia, no esté sobreprotegido excesivamente y pueda hacer una vida lo más normalizada, entre muchas comillas, posible. Yo la normalización que la pongo siempre con comillas, que tengo que sustituirla porque no me gusta ese término. Habitual. ¿A ti te pasa igual? No, que habitual. Es que muy habitual. Ponerlo de habitual también, o lo que se supone que la mayoría hace. Sí, lo que... lo está, bueno. Entonces... Lo aceptado por la sociedad sería dicho, porque al final lo de la normalidad viene en base a lo que los demás o cada uno tiene su visión de lo normal. Es que no es una palabra que... normal y anormal es que ya no existe. Es más estadístico lo que la mayoría... Sí. Bueno, pero como lo pongo entre comillas, vosotros me entendéis, ¿no? Sí. Vale. Entonces, voy a explicar los 4 modelos que se han, en este siglo XX, inicio del XXI, se han ido desarrollando con respecto a la discapacidad. El primer modelo, que es el modelo de que la familia tenía un rol sobreprotector. Ese es el modelo, pues aparecen muchas pelis antiguas, muchas pelis de psiquiátricos, muchas pelis de trastornos, donde este modelo es básicamente un modelo médico-rehabilitador y que planteaban que las personas con discapacidad eran personas enfermas, personas que eran anormales y personas que tenían que estar o bien con las familias, que no podían salir, o bien en un centro. Es decir, un poco el modelo donde se empezó a trabajar con la discapacidad, pero de una forma bastante complicada. Pero es verdad que es un modelo muy potente, ha sido muy potente muchísimos años y todavía lo arrastramos en algunos momentos. Las consecuencias de este modelo, Alberto, ¿cuál piensas tú que pueden ser? Las consecuencias de este modelo, pues, es que la persona está en casa, que está enferma y no se socializa ni hace ninguna actividad. Simplemente se queda en casa con su medicación y no tiene posibilidad de salir a la calle. Así que es un modelo que, menos mal, que en su momento
desapareció porque limitaba a las personas porque no podían hacer prácticamente nada. Y un modelo que ha estado mucho tiempo vigente, ¿eh? Con muchas salvedades, pero todavía tenemos pinceladas de salud. Todavía Sí. existen, por No favor, sí. tenemos las clases inclusivas por completo, eso ya suelen ser pinceladas de este tipo, de apartar, entre comillas, poner a personas diferentes. Sí. Lo de las clases que es complicado, porque al no tener información y conocimiento, hay algunos profesionales que, aunque esté integrado social, no quieren tener a sus alumnos Pues tú le en has dicho la clase. solución, la formación. La formación. Bueno, está el otro modelo que también existe. Yo creo que los 4 modelos, aunque de este hay pinceladas, pero todos están son superpuestos. No creo que ninguno todavía haya desaparecido. Es el rol familiar institucional protector, que es también un modelo médico, pero ya tenemos un modelo médico rehabilitador. Es decir, mi niño está enfermo, tengo que llevarlo a un sitio que allí va a mejorar y eso le va a hacer mucho bien, ¿no? Entonces, lo que hacemos es combinar los profesionales de centros asistenciales y la familia. Vamos a centro de día, los llevamos a talleres ocupacionales y allí comparten un tiempo entre centros y entre su casa, entre tu hogar. ¿Las ventajas de este modelo? Las ventajas de este modelo, por ejemplo, es que se relacionan entre iguales y ya pues al relacionarse con esas personas pues tienen la opción de aprender muchas habilidades sociales, que es bastante importante. Lo que yo veo que falla en este modelo es que no ven la realidad de la sociedad, porque normalmente están siempre en esos centros y no tienen la oportunidad de conocer a otras personas, porque yo creo que las personas con discapacidad, o bueno, cualquier persona, es muy importante que conozcan a otras personas que no siempre piensen lo mismo que esas personas, pues si no te estancas y no aprendes nada, y entonces pues eso, no verían la realidad de lo que tienen en la calle. Y luego pues otra cosa que no me gusta de este modelo es que en muchas ocasiones la persona con diversidad funcional no tiene la opción de formarse o de trabajar, que también es lo que ocurre con este modelo, con este institucional. Bueno, otro modelo que también, que cada vez es más usual y que va superando a los anteriores, es el rol de autonomía, el modelo de un rol donde ellos tienen cierta autonomía dirigida. Es un modelo también, ya pertenece a un modelo biopsicosocial, ya aún no es modelo médico rehabilitador. Está también asociado a un paradigma de una autonomía personal y lo que es un modelo político activista, es decir, que estas personas pueden salir a la sociedad, pueden tener actividades, pueden hacer cambios y lo que ocurre es que la familia se implica en el desarrollo de capacidades de autocuidado, en habilidades sociales, pero están como en casas tuteladas, en pisos tutelados, van a ser terceras personas las que se van a ocupar de que estas personas pues aprendan y se vayan desarrollando y vayan creciendo también en su diversidad. Generalmente son pisos donde se juntan y tienen como un educador, tienen una persona que le acompaña en las tareas y suelen ser bastante autónomos, suelen encargarse, repartirse las tareas, pueden ir a la compra, hacen actividades, hacen sus talleres, su limpieza, pueden acudir también a su curso y los fines de semana pueden volver con su familia y así comparten su tiempo. Este modelo tampoco está totalmente extendido, la verdad es que es un modelo positivo, es bueno, pero realmente pues bueno, faltan recursos, faltan un montón de políticas y también que incida un poco más en este modelo y aunque está desarrollado en algunos ámbitos, pero yo creo que no del todo como el que se debería, porque es importante este nivel de socialización. Pero también el paradigma o el estigma de este modelo es que se relacionan entre ellos, hacen lo cotidiano entre ellos, pero también están ligeramente aislados de lo que es de otra normalidad que es convivir en la sociedad, porque están un poco en lo que es encuadrados entre ellos. Y el último, que es el modelo que creo que el que estamos teniendo ahora, que es el modelo de inclusión social, es un modelo que pertenece a lo que es de diversidad funcional, que ya no se habla de discapacidad, sino se habla de diversidad funcional, es decir, que funcionan de forma diversa, de forma distinta como todos funcionamos. Aquí se trabaja muchísimo su vida, el que sean independientes y se lucha muchísimo por su integración social, porque vivan en el día a día de una sociedad lo más igualitaria y lo más justa posible. Estas personas se consideran como un sujeto con ciertas capacidades, unas que con déficit y otras capacidades que pueden hacerlo. Por ejemplo, Alberto en memoria
Dios mío, señor, tiene un 10. Yo la nota final que tiene del módulo de integración social en segundo curso un 10. Porque yo he visto personas que pueden hacer los exámenes también, del 9,5 10 no bajaba. Pero Sin embargo, tiene esa discapacidad. Esa escritura me tira muy... No, muy buena los imagen exámenes del- me lo hacía perfecto, siempre ha sido el mejor de la clase. Porque era ¡Empolló! capaz, y es capaz de memorizar, que decía, Dios mío, señor, a lo mejor trabajos que teníamos que hacer de PowerPoint, de poner datos y todo, se lo sabía absolutamente todo. Y no solo se lo aprendía, sino también te lo razonaba. Entonces, él tiene unas capacidades memorísticas impresionantes, que yo creo que ninguno de los que estamos aquí las tenemos. No lo sé. Entonces son personas que tienen que aprovechar, porque tienen la gente con diversidad funcional, por ejemplo la gente que tiene discapacidad auditiva, luego a nivel de tacto o a nivel visual son espectaculares porque son capaces de captar unos detalles que nosotros por inercia no lo hacemos, y la gente, lo que yo conozco de él, de su discapacidad visual, tienen una capacidad auditiva y memorística impresionante. Yo digo, son superdotados en otras habilidades. Entonces, a mí este modelo es este en el que las personas con diversidad funcional le saquen partida de sus potencialidades. Este modelo, los que tengan la inclusión social y tengan a integrarse todo lo que puedan, creo que es el modelo en el que nos debemos mover todos. ¿Tú qué opinas, Alberto? Yo pienso que este modelo sería el adecuado, sobre todo porque, aparte de que la persona puede interactuar con la sociedad, tiene la posibilidad de formarse y de poder trabajar. Yo creo que es el modelo adecuado para todas las personas. Entonces, un poquito saliendo de otros 4 modelos, esto nos ha hecho, no sé si aquí hay padres con hijos con diversidad funcional, y ahora pues nos viene esta pregunta: ¿qué ocurre cuando sobreprotegemos a nuestro hijo? ¿Vosotros en qué modelo os situáis? De los 4 que hemos explicado. Dependiendo de la edad que tiene. Es que Y de la discapacidad. La discapacidad. Ujú. Mi hijo lo conoce Alberto, bueno, lo conoce aquí la mayoría. Él tiene 13 años, él es prácticamente ciego y tiene su parálisis cerebral. Pero él te hace el día a día normal, simplemente porque no tiene tanta memoria como Alberto. Bueno, la tiene lo que le interesa. Pero bueno, vosotros habéis sido unos padres que habéis apoyado a vuestro hijo en todo momento, habéis buscado los recursos necesarios, y entonces él tiene unas capacidades que a lo mejor, en el caso de otra familia que sobreprotege a esa persona, o no dispone de esos recursos, a lo mejor esa persona no tiene esa facilidad de poder desenvolverse o de haber evolucionado de esa manera y tiene menos capacidades. Así que en vuestro caso, la verdad que estáis haciendo un trabajo bastante bien con vuestro hijo, porque le estáis dando todas esas facilidades, ese apoyo, no la estáis limitando. Así que eso es muy importante. Claro, yo lo estoy intentando socializar, pero todavía no nos hemos planteado el salir a la calle o algo de eso. Sí, sabemos que había eso. Y autoestima, y Y autoestima. autoestima también, ¿no? ¿Sabes? Y la autoestima a 10. A 10. Más que la de la madre, seguro, ¿a que sí? Él se ofrece para grabar los vídeos. Él graba vídeos, si hace falta, hay que hacer una foto, él se pone para hacer la foto. Luego lo que salga, pero él no pone límite. En eso no pone límite. Y por ejemplo, tú cuando piensas en tu hijo, ¿tú siempre has pensado en todas las capacidades que tiene? ¿O has pensado en todas las capacidades que no tiene? Vamos a ver, yo en mi caso, como ya nació, y al nacer ya sabíamos que iba a ser con discapacidad, porque él nació muy prematuro, entonces ya sabíamos que iba a tener unas ciertas limitaciones. Entonces nosotros ha ido casi todo en positivo, porque de ir muy mal, pues ha ido bastante bien. Han tenido sus momentos de bajón, luego salió la epilepsia, ha habido una serie de cosas que han surgido por el camino, pero bueno, más o menos es aceptarle y seguir adelante. Entonces, en eso pues no nos preocupamos, es seguir adelante. Es que es según como tú lo mires. Yo sé que mi hijo el día de mañana no va a hacer ninguna carrera universitaria, pero que haga hasta donde llegue. Y lo que quiero es que mi idea sería que el día de mañana él estuviera en un piso Tutelado. Esa sería mi idea. Que consigamos llegar hasta ese punto, pues no lo
sé, lo digo en plural porque hay que apoyarlos todos, la familia y él. Entonces, que lleguemos a ese, no lo sé, pero ahora mismo estamos trabajando por ello. Otra cosa es hasta donde él llegue o donde llegue la sociedad, porque igual quitan esa situación. Claro, es que estamos también, como estamos en unos momentos ahora mismo tanto a nivel político también, tan... Igual se echa una novia y se va a vivir con la novia y no tengo que buscar un piso. Mira, esta charla la dimos el año pasado, yo colaboro también con Wolfram, que es la Asociación de Enfermedades Raras de España, que la sede está en Almería. Y Wolfram es una enfermedad, yo no la conocía hasta que entré en contacto con ellos, y una enfermedad durísima, yo la verdad que me impactó, porque son chavales que empiezan con trastornos, primero auditivos, hasta que pierden toda la audición, luego con trastornos visuales, pierden toda la vista, luego con trastornos del intestino y trastornos genitourinarios. Con diabetes también. Luego se le añade la diabetes mellitus, luego lo que es la coordinación motora, también todo esto asociado con trastornos médicos, psiquiátricos y de autoestima y de personalidad complicados. Y son chavales, cuando trabajamos con ellos, esta charla fue un poco ofrecida un poco a los padres por un poco la sensación de impotencia y los miedos que tenían de cómo exponerse o cómo trabajar o cómo seguir caminando con esos niños con esa diversidad funcional. Y nosotros les dijimos que fueran valientes. Yo que los he entrevistado, colaboro con ellos de forma altruista, hago unas evaluaciones, que fueran valientes. Que a vivir, es que a vivir se aprende viviendo. Y que los padres tenemos que tener ciertos miedos, por supuesto, yo que soy madre, pero tenemos que ser valientes. Yo creo que los padres con chavales de discapacidad y diversidad funcional tenemos que ser valientes. Y nosotras mismas, ante la fibromialgia, ante lo que la vida te da, hay que ser valiente. No puedes vivir en la vida con miedo, porque el miedo te le corta y te limita mucho la ala. Entonces, un poco es lo que yo quería transmitiros aquí en esta charla. Que no tengáis miedo y que empecemos y aprendamos a ver las capacidades que tienen nuestros hijos. No lo que no pueden hacer como nos gustaría. Es lo que yo quería también hacer esta reflexión. Que nosotras como personas, mujeres, hombres con fibromialgia, que es algo que nos ha dado la vida, que veamos nuestras capacidades y cuando podamos hacerlo lo hagamos con ganas. Y cuando no podamos hacerlo, digamos, pues bueno, pues hoy no toca. Y aceptar la vida tal y como viene, porque es que ese es el recorrido vital más importante. Creo que es un poco la esencia de que tú emocionalmente te encuentres bien. Aceptar lo que la vida te da y seguir caminando. Pues, ¿Tú crees que tenemos que ser valientes vosotros, desde tu experiencia personal? desde mi experiencia personal sí, debemos ser valientes. Además, en mi caso, pues claro, mis padres pues, han sido unas personas sobreprotectoras, pero también por mucha serie de características. Sobre todo porque, claro, se encontraron con que hayan tenido que tirar adelante como han podido, sin tener la suficiente información, aunque sí que es cierto que hemos tenido el apoyo de la ONCE, pero vaya, entre que tenía lo que es su establecimiento, la tienda de ropa, y luego pues también pues de repente se vieron con dos hijos con discapacidad visual, como puede ser mi hermana y como soy yo. Entonces, en ese primer instante pues mi madre pues cayó en depresión y no supo cómo manejar la situación. Entonces ella siempre ha sido una persona que no sabía en un principio mejor cómo manejar la situación porque tenía lo que son los miedos de lo que le podía ocurrir a su hijo. Pero claro, ¿qué ocurría? Al tener que trabajar en la tienda, pues tampoco tenían todo el tiempo para saber lo que estaba haciendo su hijo. Entonces, en mi caso, pues con mi discapacidad visual, pues era, no te vayas a la carretera a Málaga. Entonces, pues yo ayudaba a veces a mi hermana, pues yo me iba a la carretera a Málaga. Pero claro, eso ya no lo sabía. Claro, es que tenemos que hablar de la mentirijilla. Las mentirijillas piadosas. Son unas máquinas, ¿eh? Sí, alguna que otra. Y entonces, pues era eso. Luego también otra cosa que sí tenían mis padres, que por ejemplo, había otras personas con discapacidad visual que a lo mejor
teniendo mi resto visual, pues claro, como mi enfermedad ha sido progresiva, yo he ido perdiendo la visión poco a poco. Me queda un pequeño resto visual con el que me apaño con muchas cosas. Pero claro, a mí me lo decía mi monitor de la 11 que no iba solo a esas personas al colegio o al instituto. Y yo iba solo, a mí sí me gustaba ir solo a todas partes. Me ha encantado darle a la pata. No lo sabemos, ¿no? Sí, lo sabéis bastante bien. Es que me conocéis. Que me gusta viajar y las actividades culturales, me fascina. Y entonces, pues todas esas cosas, pues han hecho que, independientemente de las carencias que haya podido tener en casa, que mis padres siempre han hecho todo lo posible porque salgamos adelante, incluso nunca he perdido la esperanza de que podamos ver algún día, me han llevado incluso al extranjero con sus propios recursos, pero luego pues poco a poco pues entre mis estudios, pues tampoco no todas las personas con discapacidad se forman, y el trabajo que yo he desempeñado durante 11 años, pues todo eso me ha hecho pues aprender una serie de habilidades y características que si no yo no tendría. Y luego también otra cosa que he hablado mucho antes es sobre las relaciones de las personas. Mi madre al principio no quería que yo saliese de fiesta, pues claro, yo tuve una época en la que pues a lo mejor frecuentaba a unos amigos que a lo mejor no eran los más adecuados, que a mis padres no les parecía bien. Me iba a algunas discotecas que a ellos no les gustaba. De dudosa reputación. A sitios de ambiente que claro, a mis padres pues no le hacía ninguna gracia. Y claro, pues entonces fue la manera en la que yo pude empezar a salir y a relacionarme con otras personas de principio. ¿Qué ocurría? Que a veces también las personas, al no tener las habilidades o los recursos para manejar las situaciones, pues como yo era una persona que le gustaba mucho pues estar a su aire, pues cuando yo quería hacer algo, pues nunca me ponía de acuerdo con mis padres. Pero claro, en vez de dialogarlo, al final explotábamos. Y al final no llegábamos a ningún acuerdo. Y al final yo me quedaba en casa y nos peleábamos. Y eso tampoco lleva a ninguna parte. Lo que ocurre es que gracias a relacionarme con otras personas, pues conocí a otras personas que a mis padres, pues dada su forma de actuar o su imagen, les parecía mucho mejor, y entonces esas personas fue las que ya empezó a decirme: ¿de qué te sirve explotar si no consigues nada? Y entonces esa persona me dijo que lo mejor que podía hacer era tener un diálogo. Que no me gustaba estar sobreprotegido, porque tenía que decirle, incluso a día de hoy mi amiga me lo dice: ¿por qué le dices a tus padres a dónde vas, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer? Digo yo, porque de esa manera se quedan tranquilos y me dejan hacerlo. Luego ya los detalles ya no hace falta darlos. Se lo damos a la vuelta. Se van a enterar cuando lo pongan en YouTube. No. Se enteran a la vuelta, se enteran a la vuelta. Porque yo, como soy un adicto a las redes sociales, Lo pone todo. Lo sube todo a YouTube. Facebook, pues está todo subido a internet. Que de hecho últimamente la gente que ha visto a mi madre, porque ella es de Albondón, claro, es de un pueblo, entonces pues le dicen: ¿esta historia de fiesta? No, pero también trabajamos y hacemos otras cosas, y eso mi hijo no lo sube. Sí. Bueno. Entonces, lo que quiero decir que sí, hay que ser valiente, pero a veces es muy complicado, y llegar a acuerdos también depende de las dos partes. Eso es muy importante. Yo creo que la comunicación en ambos sentidos, siempre que haya retroalimentación y se llega a un acuerdo, es primordial. Porque si hacemos las cosas a lo loco, no vamos a conseguir nada. Está muy bien que yo siempre he sido muy loco y he dicho: límites, ¿para qué? Esto para adelante. Pero sí que es cierto que a veces sí que hay que saber tener unos pequeños límites para no estamparte, porque claro, las personas que me conocen pues saben estas situaciones que me han ocurrido,
que si me come una farola. Llegó a clase, estábamos en Almería ya, que las clases eran de 4 a 9, ¿no? No sé qué. Llegó a clase un día churreando de sangre, que cuando lo vimos yo me asusté un montón. Digo, Dios mío, señor, no sé cuánto. Una opción que se dio con una farola por no querer llevar esto. ¿Sí? Y le regañamos, bueno, me faltó comérmelo. Sí, porque otra cosa también, que las personas con diversidad funcional, discapacidad, son muy cabezonas. Sí, soy muy cabezón. Sí, sí. Es un defecto que le encuentro con todas las personas que me relacionan en este ámbito. De hecho, estoy en coger el bastón, que aún no lo he cogido. Ahora lo van a coger ella. Lo van a coger ella. Y empezar por moverme con él, porque sí que es cierto que aunque yo disponga de mi resto visual por el día y me deje con él, pero el bastón me quitaría de muchas situaciones que a mí me han ocurrido y con el que estaría más seguro, tendría más independencia y sería genial. Así que tengo que ponerme con él, pero ya. Una ¿Puedo? buena y positiva de su cabezonería que va aprendiendo. Tú solo te has dado cuenta. Sí, Claro, a base de haberme metido en una zanja, de haberme metido, de haberme bañado en la fuente de la Plaza Mayor. Bueno, Que Eso sí que fue Ese bueno. Lo gracioso fue que estaban poniendo un escenario y yo vi que había un cable en el suelo. Pero claro, no vi que al lado del cable estaba la fuente. Digo, Era verano, Alberto. era invierno, pero hacía calorcillo. menos mal. Lo gracioso es que yo llevaba unos dedos que había comprado para mi trabajo y en vez de preocuparme de mi estado, digo, los dedos que se me han mojado. Bueno, con esto un poco todo lo que queremos comentar entre los dos es que los padres, la familia, tenéis que facilitar, ¿os marcháis? Claro, nos tenemos que ir. No sabemos ni qué hora es, porque no... Son las 1, pero tenemos que pasar por otro sitio y recoger los peques. Vale, bueno, Pues nada. Yo lo siento. encantada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Entonces, pues eso, el intentar... ¿Qué va a cerrar? Claro, tiene que cerrarla. No para ir sin que abra Luis. Muchas gracias. Hasta luego a vosotros. Bueno, pues sigamos un poco, pues para ir más rápido, porque no se cambia ahora. A ver, es que Perdona, que allí tengo otra que no utilizo el bastón. Sí, ¿no? Sí. Uy, ¿dónde está? Bueno, y entonces un poquito con la reflexión que estábamos haciendo. Luisa, ¿has tenido un impulso de levantarte a...? No. No. ¿Estás controlado bien? Sí. Está concienciado. No que te llevemos porque va a ser que no, ¿eh? Deja que medicamente ella sea su producto. Me ha mirado todo el hospital, todo el mundo se me quedaba mirando cuando iba con la silla, cuando le iba con él, como lo ven. Que... He sido súper famosa. Y ahí me ha saludado alguien porque me queda corta y ha dicho ya hasta luego por mí. No lo ha visto, pues he tenido que saludar yo, que no lo conocía de nada. Este ejercicio con sillas de ruedas lo hicimos en clase también, nos llevamos una silla de ruedas con las compañeras de clase y salimos a tomar una cerveza. Tú no sabes la dificultad para entrar con la silla en la esa. Todos los camareros se te quedaban mirando. Cuando tenemos que subir y bajar lo que hacer, ¿en qué nos veíamos? Porque tienes que echar unos brazos espectaculares. Yo creo que dábamos hasta pena en algunos momentos. Fue una experiencia espectacular con los alumnos. Además porque... que fuiste muy mala. ¿Por qué? ¿Qué hice? Porque buscaste la rampa más complicada que había por Almería para que las compañeras pasasen por él. Se fueron intercambiando los alumnos y se lo pasaron pipa, pero me decían, Carmen, ¿qué más lo pasa? ¿Qué más lo pasa cuando tú no puedes hacer las cosas por ti misma, eh? Yo recuerdo que las compañeras decían, uy, que me he roto la uña. Esa fue muy graciosa, pero fue muy interesante. ¿Qué va a comentar? Yo quiero hacer un apunte, que yo creo que uno de los motivos por el que Alberto y Nuria no usan el palo ese, ¿vale? Es que no sé cómo se llama, ¿vale? Es porque precisamente eso les identifica con una discapacidad visual y entonces si ya se sienten raros, esto es una opinión que yo pienso, si ya se sienten raros, ¿vale? Porque ya la gente cuando los ve como caminan diferente que todo el mundo, ya como que se quedan mirando y ellos esa sensación sí que la sienten. El hecho de llevar eso en la mano implica todavía más que sean señalados por los demás. Sí, pero si aquí entonces, solo los conocen. Sí, pero es igual, pero conociéndolo todo el mundo y siguen mirándoles así, pues imagínate
con eso en la mano. Y eso es algo... No va a ser No, caminado. yo creo ¿No? que quieren ser más independientes y no tener que... No, pero es que yo creo que el bastón da más independencia. Aceptación por parte de Alberto, se lo he dicho muchas veces, de su dependencia. Exactamente, yo tengo muy Una aceptada cosa que es mi necesaria. discapacidad, pero no me da la gana de utilizar mi bastón. Y eso es porque realmente, aunque yo sé que me conoce todo el mundo y me identifican como persona con discapacidad visual, pero sé que ese distintivo me va a identificar más. Pero que realmente no debería de pensar eso. Debería de pensar que es una herramienta que a mí me va a ayudar Y y me va a proteger y voy a tener más seguridad. Así que yo ya me quiero poner con él. De hecho voy a solicitar la rehabilitación con la monitora de Almería. Y bueno, a ver qué tal me va. Es no negar tu discapacidad, sino tener también la valentía de mostrarle al mundo y mostrándote así, Pero es con que- tus estudios y tus capacidades, avanzar. Pero sí que lo gracioso es eso, si es que yo tengo mis redes sociales y lo subo todo. Así que, ¿qué más me da ya coger el pasto? Que es, es el paso que me falta para hablar. Si eso te falta para madurar del todo. Sí. Que yo como profesora te lo he dicho muchas veces. Ya lo sé. ¿Qué ibas a comentar? No, eso pasa también por ejemplo, con el orgullo ASPI. O sea, yo siendo un Asperger, pues aquí no se ve tanto, pero en los Estados Unidos está el orgullo ASPI, tengo Asperger, ¿qué pasa? Claro. ¿Sabes? Es que en Y España... no se esconde, al contrario, van con su camiseta, soy ASPI. ¿qué pasa? Genial. En España tenemos miedo. Yo siento cada vez más, un poquito con todo lo que está pasando, que somos como una sociedad o estamos un poco acercándonos un poco más al miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a otras culturas. En ese tema, yo, bueno, la impresión que tengo, en el tema de la infancia, de las personas pequeñas, de los niños más pequeños, realmente todo está más controlado, todo hay más atención, hay más colegios, más concienciación, los padres ya somos de otra manera, tenemos otra perspectiva, somos más proactivos más en todos los ámbitos. Solamente hay una parte que cuesta mucho más trabajo, la que yo creo que va a costar mucho más trabajo, es la parte de la adolescencia. Los padres ya no estamos tan implicados, tenemos que darle su autonomía, y en esa autonomía ya no es el grupillo de la clase donde los niños se juntan a jugar en el colegio, donde te vas a parte de juntas al colegio, ya son los grupitos. Entonces, ¿dónde encajas tú, tu hijo, dónde encajan en esos grupitos? Que se forman cuando llega la adolescencia y no empieza la adolescencia, porque la niñez, si se trabajan en los colegios por parte de los padres, al contrario, lo ves que tus compañeros de clase defienden a la persona que te protegen si de alguna un maestro forma. hacer algo malo, lo que sea, dice, oye, incluso paran a decir, oye, que así no se trata con tal persona, porque tiene tal, esto, y le pasa esto, incluso a un maestro. Pero luego llega la época que va a haber un boom, De la independencia. cuando llega la adolescencia, donde, vamos a ver, son personas igual que otras. O sea, la rebeldía la tienen también ahí. La sexualidad. Yo como sexóloga, nos falta educación sexual y discapacidad. Sus partes de intimidad también tienen que tener como todo el mundo, aunque nosotros pensamos siempre en la paleta y las mujeres no piensan en la paleta, piensan en otras cosas. Entonces ahí creo que hay una parte todavía, la parte del instituto, la parte de la adolescencia, donde tenemos que dar esa imagen y arriesgarnos a que den ese paso, porque todos hemos sido perrillos de pequeños y hemos hecho cosas malas y nos hemos dicho a otros padres. Y esas personas con discapacidad también tienen su parte. Igual. La vigilancia, siempre el tema del padre que estén al lado, pero vigilando. Pero no invadiendo. Pero no invadiendo, exactamente. En eso tenemos que ser, yo creo, muy comedidos, tenemos que ser también muy valientes y fantásticos. Esa parte es, ahora los padres somos más proactivos y queremos estar más presentes en todo ese tipo de cosas. Es que es totalmente necesario, yo creo que sin eso no se avanza. El tema de uno de los grandes avances que ha habido es empoderar a la familia. Cuando trabajas con una persona con un tipo de discapacidad, el tema de empoderar a los padres y al entorno, eso va como una gota que se va, una onda que se va extendiendo a toda la gente. Y eso no esos pequeños detalles que hacen todas las cosas, se va quedando siempre así. Total. Eso se va viendo también cada vez más en los padres más, lo que son de nuevas generaciones, más jóvenes. Pero ¿qué haces con los padres que ya son mayores? Que por mucho que les des con un martillo en la cabeza, no cambian. Porque el caso que yo tengo, que por eso esta persona cuesta tanto que se relacione con otras, es que tú llegas a su casa y entonces en todo momento tienes a los padres allí. Vale que esa persona tenga sus limitaciones, pero no hay forma. Y claro, ¿cómo la vas a decir a tus padres?
por favor, déjanos un rato a solas. Sí, habría que decirle a Alberto. Sí, para abajo habría que decírselo. Como el novio, Yo la le he dado a mis novia y la alumnos novia, mucha ¿no? educación sexual Sí, también, habría que que tenía varios alumnos con discapacidad, y yo le he dicho que Déjanos luchen estar, sí. por su intimidad, por algo que no renuncien a ello, porque los padres tienden muchísimo, sobre todo en esta área, Claro, a saber. y es muy saber, complicado también, porque además te sientes muy frustrado. Te llegas ahí y sí, hablas de cosas con esa persona, pero no tienes la libertad de que si estuviésemos solos. Claro. Entonces, pues hay de cosas pues, que cuando voy a comer con esa persona, pues sí, tenemos más libertad, pero es como le falta esa habilidad para relacionarse. Pues claro, tengo un amigo al que aprecio mucho, pero cuando dice ciertas cosas delante de esa persona, porque es una persona que tiene daño cerebral y dice las cosas tal y como le viene, pues ves como la otra persona, pues a veces Se escandaliza. se escandaliza, sí. O se queda callada y no sabes cómo reaccionar. Luego yo se digo, no te preocupes, si es que es así. Pero que cuesta mucho conseguir cosas con esas personas porque no tiene. Y luego cuando hay otras personas allí, pues al final terminan cansándose. Y entonces pues no tiene la opción de tener más personas porque se ven cohibidas de tener esa situación de que las padres siempre están controlando que están allí, la libertad. Y entonces pues son unas personas ya que son mayores y es muy complicado hacerle entender. No les puedo hacer entender. Ya, es muy complicado. Entonces con las personas pues es muy difícil interactuar. Pero bueno, yo sigo dando la tabarra. Hacemos aquellas cosas, ponemos nuestro granito de arena, y yo cuando van algunos padres a la consulta, un niño... Aprovecharse. Niños como que exigen como que más cuidado, exigen más derechos. No puedo o no queremos, porque... Yo más suelo utilizar. Mira, no puedo saber, dice, no puedo. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo cuando estudiaba antes, antiguamente, pues yo utilizaba mi discapacidad para no esforzarme. ¿Qué me ocurrió? Que claro... Que se te vio el plumero. Llegué al instituto y vale, ahí, aparte que ya me estampé con la primera puerta, cuando yo quería hacer mi módulo de gestión administrativo, porque yo no acabé la ESO, pues conocí a una persona excelente, que al principio yo pensé, vaya capulla, me está haciendo que me esfuerce. Pero luego la realidad es que gracias a esa persona yo aprendí a esforzarme en clase y no a dejar el culo caer. Entonces le agradezco mucho a esa persona hoy en día que me dijese, no, tú lo que tienes es cuento. Dice, tú te estás beneficiando de tu discapacidad visual cuando tú tienes unas capacidades para estudiar y no te da ganas de desarrollar. Entonces, eso también es muy importante. Que no, a veces no es que no podamos, es que no queremos. Por esa sobreprotección mal ejercida. No pedir más de lo que no se puede porque te frustra. Hay que ser realista. ¿Qué se puede en este momento, en esta situación? ¿Se puede esto? Trabajamos con esto. Y mañana a lo mejor se trabaja otra cosa. Y mañana a lo mejor conoce. Y con esa perseverancia día a día, si consiguen cuando pasan muchos años grandes cosas, cuando esa para atrás, hostia, he conseguido esto. Pero no lo puedes hacer buscando metas muy grandes, porque al final te estrellas. Eso nos pasa con Pero todos, a todos. a todos. En general, yo creo que en la vida plantearte metas muy grandes, ahora mismo como está todo, me parece a mí que... Día a Y día. también se, Así. se- Pero en todo. se puede ver, Nosotros como padres y ellos como hijos también, sí. y luego también se puede ver a ver cómo esa persona puede hacer las cosas. Porque, por ejemplo, ella sabe perfectamente que a mí en su asignatura me costaba muchísimo hacer los resúmenes. Porque no me han enseñado a hacerlos bien en clase y por mi resto visual me cuesta horrores hacerlo. Pero claro, ¿qué hacíamos? Pues los resúmenes me los canjeaba por actividades. Entonces, yo le organizaba actividades en clase. Le he hecho actividades de doblaje, actividades de teatro, de traer a una persona experta en educación especial. Hemos tenido de todo, lo de la silla de ruedas, por ejemplo. Hemos aprendido un montón de cosas. Hemos hecho muchísimas cosas. Y también la sensibilidad de las personas que trabajan con personas con discapacidad, tener esa sensibilidad, que creo que eso es potentísimo, de saber adecuar y saber adaptar
lo que ellos necesiten y facilitarles las cosas para que ellos se sientan menos frustrados, para que avancen, y luego como tienen una sobrecapacidad en otros aspectos, también aportan muchísimo y enriquece también a muchos compañeros en la clase. Él ha aportado muchísimo en nuestras clases. Ese tema cada vez nos damos más cuenta que enriquece mucho más la discapacidad del modo incluso de pertenecer al colegio, de estar están todas las actividades que hacen en el colegio, al final enriquece muchísimo. Yo en todos los institutos propondría una actividad dentro de una asignatura que fuera un poco de conciliación, el hecho de puntos de encuentro entre personas con discapacidad, que por ejemplo que visitaran al instituto, que interaccionaran, que los conocieran, que los tocaran, que les dieran un abrazo, que sintieran personas con otras capacidades distintas y que se acercaran a ellos. Yo creo que sería muy positivo el hacerlo. Más charla de concienciación. También. Más Más charla de concienciación, porque hay que empezar por una charla para que todo el mundo entienda que todos somos personas. Todos somos iguales. Exactamente. Y además que con los niños lo disfrutan un montón, porque yo que he estado en muchísimas Actividades, charlas y actividades conjuntas, interactuar. Perder miedo a lo desconocido. Creo que y aparte que como te toca una clase que te preguntan, eso sí que la disfrutas, pero muchísimo. Y preguntas que te hacen, como lo de que si hay una videoconsola para ciegos, porque claro, yo he jugado mucho a videoconsola y se lo contaba ya a los niños. Que si está el coche que para ciegos, cómo te desenvuelves en tu vida. Es que es curiosidad que ellos tienen, que no saben cosas de Bueno, pues ya sí, ya vamos, porque si no vamos a ver si podemos ver los vídeos. Sí. Bueno, ya al final es ese. Te has perdonado. Mira que Luis te abranda, que es un... Que ya no Es lentillo, yo te das cuenta que es lentillo, ¿eh? que va lento. Es muy lento, Luis, tienes que ir más rápido, va a ser ritmo. Entonces un poco y vemos dos PowerPoint que tenemos muy bonitos, y uno que él me ha traído una persona con discapacidades y el último que para mí me encanta. Yo un poco la reflexión que quería hacer con esta charla es que si todos tenemos las mismas necesidades, si todos tenemos los mismos derechos, si todos somos iguales, cada uno en el sitio donde nos ha puesto la vida, yo creo que lo que tenemos que hacer como padres, como alumnos, como profesionales, como personas, como seres vivos, permitir que extienden sus alas y que puedan volar. Permitirle que vuelen, permitirle que según sus condiciones, según sus discapacidades, pero que puedan volar y que vuelen lo más alto que puedan, todos juntos. Y para mí la vida pues consiste en eso, en respirar las cosas que nos van surgiendo, en aceptar y continuar el camino. No nos podemos detener porque en la vida es corta, yo sí cada vez tengo la sensación de que más corta todavía. Por tanto, que tenemos que seguir caminando y aceptando lo que nos va viniendo. Y vamos a ver entonces los PowerPoint que tengo, que son